Queremos invitar al presidente de la República a que reflexione y a que corrija el rumbo. Lamentablemente, en lo poco que hemos visto en estos días, pareciera que el presidente no está dispuesto a corregir el rumbo, sino más bien a profundizar en los errores que ha venido cometiendo. Y ese es nuestro segundo tema de hoy. El presidente parece que no entiende los resultados electorales del pasado domingo, donde el país le dijo: no queremos más confrontación, no queremos más pelea entre unos venezolanos y otros venezolanos, no queremos más atentados contra la propiedad privada, no queremos más inseguridad, no queremos más ineficiencia, no queremos más corrupción. Y sin embargo el presidente insiste en esas cosas. ¿Qué nos ha dicho el presidente? Que va a profundizar la revolución. ¿Qué clase de propuesta es esa para un país que se pronunció el domingo pasado en esos términos? Profundizar la revolución, ¿qué significa? Significa más inseguridad, significa que tenemos toque de queda en las noches y no podemos salir porque nos da miedo, significa más desempleo. Profundizar la revolución significa más inflación, significa no tener cómo resolver los problemas del país, como el problema eléctrico. Eso es profundizar la revolución, es que el país se quede a oscuras. Frente a eso hay otra propuesta, que es la propuesta de la unidad, que es ese camino mejor que tenemos los venezolanos, porque hay un camino mejor, que es el camino en el cual dejamos de pelear unos contra otros y nos ponemos a trabajar juntos. Ese camino mejor es donde en vez de remar unos para un lado y otros para el otro, todos los venezolanos remamos en la misma dirección. Ese camino mejor es que en vez de pelear con enemigos ficticios que no existen, o en vez de estar creyendo que nuestros enemigos son otros venezolanos, ese camino mejor lo que nos dice es que nuestros verdaderos problemas y enemigos son la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, la injusticia. Ese camino mejor ganó el domingo pasado. Y nosotros queremos invitar no solamente al oficialismo, queremos invitar muy especialmente a esos venezolanos, a esos 5 millones de venezolanos que respaldaron con su voto al oficialismo. A ellos los queremos invitar a que transiten la ruta hacia ese camino mejor que existe en Venezuela, que es el camino de la reconciliación, de la paz y de la justicia, pero sobre todo el camino de las oportunidades para todos por igual. Esa es nuestra invitación para esos venezolanos, y estén seguros, cuenten ustedes con que vamos a seguir recorriendo el país, de punta a punta, desde La Guajira colombiana y Castillete hasta el Roraima, incluyendo los Tepuyes, llevando el discurso del cambio, llevando las propuestas que nos harán transitar por ese camino mejor para Venezuela y para todos los venezolanos. Queremos cerrar con un punto muy importante que tiene que ver con esto que estamos hablando. El presidente, a pesar de que fue derrotado el domingo y recibió una señal muy clara y un mandato del pueblo, insiste en el camino equivocado. Ayer anunció algo muy grave, una nueva expropiación, sin consulta, sin previo aviso. Aparentemente ni siquiera hubo allí algún proceso de negociación o acercamiento a la empresa expropiada. Simplemente de un plumazo anunció la expropiación de Agroisleña. La mayoría de los venezolanos no saben qué es Agroisleña. Agroisleña es la empresa agrocomercial más grande de Venezuela. Agroisleña es un factor fundamental en todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, es decir, agrícola y pecuaria en Venezuela. Agroisleña tiene que ver con toda la cadena de producción de nuestros agricultores en distintos rubros alimenticios y de nuestros ganaderos. Agroisleña inclusive maneja silos en donde recoge la cosecha de muchos agricultores, pero además financia, le da financiamiento flexible a miles de pequeños productores venezolanos que no han sido atendidos por el gobierno y que no consiguen financiamiento de la banca privada y, lo que es peor aún, de la banca pública y de los organismos que el Estado ha creado para atender esas necesidades. Eso lo hace Agroisleña. La mala noticia con el anuncio de ayer es que se viola la propiedad privada una vez más en Venezuela, se desestimula a todos los que quieren invertir en el campo venezolano, pero sobre todo se daña al pueblo. Se daña al pueblo porque la expropiación de Agroisleña, la expropiación de Agroisleña implica menos inversión en el campo, menos producción venezolana. Significa que en Venezuela vamos a producir aún menos alimentos y vamos a tener que importar más alimentos. Es decir, que
que la tan anunciada independencia alimentaria que el gobierno ha anunciado cada vez está más lejos. Cada vez tenemos que importar más alimentos. Aquí tengo algunas cifras interesantes que les quiero dar. Sobre la agroisleña, sobre el gobierno que expropia a agroisleña. El gobierno ya controla, antes de este anuncio, más del 50% de los silos que hay en Venezuela. Ahora también pasa a controlar los silos de agroisleña. El gobierno ya controla más del 50% de la capacidad de producción de alimentos en Venezuela, pero además el gobierno controla el 100% de las importaciones de alimentos en Venezuela. Y un gobierno que controla todo eso y que además de controlarlo todo, ha demostrado ser incapaz para manejar el tema alimenticio. Basta recordar el último capítulo de Pudreval, donde se pudrieron millones de toneladas de alimentos en manos del propio Estado. Ese Estado ineficiente es el que ahora además se quiere quedar con agroisleña para seguir controlando aún más y seguir siendo tan ineficiente como siempre ha sido. Fíjense cómo estamos importando comida nosotros, y esta información se la voy a entregar a los amigos de la prensa. Aquí están los resultados de la política de expropiaciones que ha llevado a cabo el presidente durante los últimos años. Este año importamos, según Fedeagro, 750.000 toneladas de azúcar. Ustedes no recuerdan al presidente anunciando que venían técnicos cubanos hace años para montar aquel famoso central azucarero Ezequiel Zamora, donde se ha perdido toda la plata del mundo y no se produce azúcar, porque íbamos a tener una gran industria azucarera. Bueno, este año importamos nada más y nada menos que 750.000 toneladas de azúcar, porque ya ni el azúcar que producíamos antes la podemos producir ahora. Casi la totalidad de las caraotas que nos comemos, que son parte del pabellón nacional, son importadas. 500.000 toneladas de maíz, 350.000 toneladas de arroz, y además estamos importando café, cosa que no hacíamos históricamente y que ahora tenemos que importarlo para poder satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Ahí les dejo algunos de esos datos. Hay muchos otros interesantes, por ejemplo, la superficie sembrada, que ha ido disminuyendo año a año a manos de unas políticas erradas de parte del gobierno. Así es que no nos queda más que rechazar en los términos más contundentes la expropiación de agroisleña, porque afecta y viola la propiedad privada, pero sobre todo porque genera un daño irreparable a nuestro pueblo, que cada vez tendrá menos comida y la comida que consiga será más cara. Por eso y en esos términos queremos rechazar la expropiación de agroisleña y queremos llamar al gobierno a la reflexión, pedirle muy respetuosamente que reconsidere esa medida y que en vez de expropiar a quienes se atreven, a pesar de los riesgos y peligros, a trabajar y a invertir en nuestro campo, en vez de perseguirlos y expropiarlos, los apoye, les dé fuerza y los ayude a ser productivos en beneficio de todos los venezolanos.